En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Bien. Vamos hoy a hablar de la encíclica antimasónica por excelencia, que como bien sabréis es la Humanum Genus del Papa León XIII. León XIII escribió en el año 1884 esta encíclica que viene a ser como la carta magna de lo que la Iglesia piensa y enseña sobre esa secta secreta iniciática que es la masonería. Es importante porque de alguna manera León XIII recopila en ella toda la enseñanza de la Iglesia desde el año 1738, con la primera bula de Clemente XII contra la masonería. Pocos años después de la fundación de lo que es la masonería especulativa, en 1717, en Londres, 21 años después, 1738, Clemente XII, con la bula In Eminenti, ya condena la masonería. Y a partir de entonces se han repetido esas condenas, como ya hemos explicado en algún que otro vídeo sobre la historia de la masonería y la historia de su relación también con la Iglesia. Pues bien, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando la masonería está en su máximo apogeo, el siglo XIX es el siglo en que la masonería manifiesta más su poder y su influencia en la sociedad, y es el germen de tantas revoluciones como se van a producir en ese siglo en tantos países, ¿no? En Italia, en España, en los países hispanoamericanos que buscan su independencia, etc. Pues bien, el Papa escribe la Humanum Genus, 30 de abril de 1884. Empieza así la encíclica, para que nos hagamos una idea del tono. El género humano, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Esta delimitación en los dos campos, vamos a ver que ya va a ser muy importante a la hora de entender este combate entre la masonería, que quiere derribar el poder de la Iglesia y que está fundamentado desde el principio, como vemos, y ahora lo va a explicar muy bien, en una concepción antiquísima en el seno de la Iglesia que viene de San Agustín. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia verdadera de Jesucristo. Los que quieren adherirse a esta de corazón y como conviene para su salvación, necesitan entregarse al servicio de Dios y de su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. Bien. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Esto es la explicación, evidentemente, de dónde está el enemigo de la Iglesia, ¿no? En aquellos que se niegan a obedecer la ley de Dios, ¿no? Y emprenden toda clase de obras, combatiendo al mismo Dios y evidentemente a su Iglesia. Y aquí vamos a ese anclaje con esa visión pasada de San Agustín, que ha sido tan importante para entender lo que ha sido un poco la teología de la historia, ¿no? La visión cristiana, desde una óptica cristiana del sentido de la historia.
Con aguda visión ha prescrito San Agustín estos dos reinos como dos ciudades de contrarias leyes y deseos, y con sutil brevedad ha compendiado la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Estas palabras de San Agustín, que ya son proverbiales y que todos recordamos seguramente: dos amores edificaron dos ciudades. Esto es lo que está pasando en el mundo desde la venida de Cristo, y desde siempre. Dos ciudades están construyendo, dos amores construyen dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edifica la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Y continúa el Papa León XIII. Durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería. Sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. No disimulan ya sus propósitos. Se levantan con suma audacia contra la majestad de Dios. Maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que les ganó Jesucristo, nuestro Salvador. Así empieza, con estas palabras tan categóricas, ¿no?, tan fuertes y tan definitorias de cuál es la postura de la Iglesia delante de la masonería. Así empieza esta encíclica Humanum Genus, que va a ser fundamental para comprender la posición de la Iglesia delante de la masonería. De esta llamada de atención a todos los cristianos para precaverse, ¿no?, de cualquier posibilidad de tener una concepción frágil de lo que supone la masonería en la historia de la Iglesia. Sería no entender la historia de la Iglesia, sobre todo en los 3 últimos siglos, ni la historia de la humanidad, sin calibrar verdaderamente lo que ha hecho la masonería a lo largo de estos siglos. En el número 4 de la Humanum Genus, de alguna manera define también por qué es mala la masonería. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la primera condena de la masonería en 1738 ya se ponía por escrito, ¿no?, como una condena de la Iglesia, pero cuando ya los mismos estados habían dado cuenta, las mismas naciones que formaban entonces pues Europa, ¿no?, desde Francia, España, etcétera, de la perniciosidad de aquella sociedad secreta. Es perniciosa para el Estado, pero también para la religión cristiana, dice el Papa. Es decir, para aquel orden, sobre todo aquel orden que ha venido pues de la concepción cristiana de la sociedad y que aún pervivía de alguna manera después de la Edad Media, ¿no?, también, y que de alguna manera transía las leyes, las estructuras sociales, las formas de cultura, etcétera, ¿no?, pero que a partir de ahora intentan ser desterradas para, como se suele decir, cambiar el paradigma, que esta es la misión que siente de alguna manera la masonería en sí misma, cambiar el paradigma cristiano de la sociedad para buscar un paradigma totalmente naturalista, racionalista y totalmente escéptico, ¿no? En el número 5 apunta: infiltrándose de una manera audaz y dolosa en todos los órdenes del Estado, ha comenzado a tener poder que casi parece haberse convertido en dueña de los Estados. A este tan rápido y terrible progreso se ha seguido sobre la Iglesia, sobre el poder de los príncipes y sobre la misma salud pública, la ruina prevista ya mucho antes por nuestros antecesores. Pues bien, a partir del número 7 de la Humanum Genus se hace una cierta valoración histórica, ¿no? Varias son las sectas, nos dice, nos habla en efecto de que dentro de la masonería misma, pues aunque el espíritu viene a ser el mismo,
sí que hay pues leves diferencias, ¿no?, entre las obediencias y entre los ritos. Varios son las sectas que, aunque diferentes en nombre, ritos, forma y origen, al estar sin embargo asociadas entre sí por la unidad de intenciones y de identidad en sus principios fundamentales, concuerdan de hecho en todo pues con la masonería. Son sociedades a veces incluso paramasónicas, pero que de alguna manera pues están salvaguardando los mismos propósitos y finalidades. Ese misterioso secreto, que a veces es secreto, dice aquí el Papa, no solo ante los extraños, es decir, hacia los legos, ¿no?, hacia los que no saben lo que es la masonería, ¿no?, hacia ese misterio que la masonería mantiene por el secreto que se guarda hacia el exterior, sino ese secreto, incluso dice el Papa en el número 7, ante muchos de sus mismos adeptos, ¿no?, sobre todo los de las logias simbólicas, ¿no?, la masonería azul, esa masonería de los 3 primeros grados, ¿no?, donde de alguna manera no se han alcanzado en muchos casos el verdadero secreto, ¿no?, y los verdaderos propósitos que se irán descubriendo conforme la persona avance en la iniciación. Ese secreto es tan importante en la masonería, dice el Papa, que los iniciados tienen que prometer más aún de ordinario, tienen que jurar solemnemente no descubrir nunca, ni en modo alguno, a sus compañeros sus signos, sus doctrinas, etc. Los afiliados, dice el Papa, además, deben dar palabra y garantías de ciega y absoluta obediencia a sus jefes, y de no hacerlo así, de no guardar el secreto, deben aceptar los más duros castigos, incluso pues en los rituales a veces se amenaza, en efecto, con la muerte a aquellos que sean infieles a estos juramentos. De aquí ya deberíamos intentar descubrir los objetivos de la masonería, que son claros para aquel que los busca escudriñando en la historia los trazos de su acción. Y el Papa en el número 8 dice: brota el último y principal de los intentos masónicos, a saber, la destrucción radical de todo orden religioso y civil establecido por el cristianismo y la creación, a su arbitrio de otro orden nuevo, con fundamentos y leyes tomadas de la entraña misma del naturalismo. Esto coincide mucho, la masonería, ¿no?, con el propósito de lo que es el liberalismo, ¿no?, ese liberalismo que sobre todo pues, a partir de la Revolución Francesa, ¿no?, empieza a tomar cuerpo en nuestras sociedades, ¿no? Es la autonomía total de la razón privada del hombre y de la razón social de cualquier orden natural y sobrenatural previo. Es decir, autonomía total, independencia del hombre, él particularmente, no se debe a nadie. La última norma es el mismo. Y también esto se vincula, por decirlo así, al gobierno de la sociedad. La sociedad se gobierna por las leyes que se da ella misma, por el sufragio universal en el caso de las democracias, etcétera, ¿no? Es decir, pero sin deberse a ningún vínculo anterior, ¿no?, con una ley de Dios, con una revelación, con unas verdades de fe, ¿no?, con una verdad concreta que nos ha sido dada, ¿no? No, es decir, es esa independencia total que es lo que se pretende tanto para el hombre como para la comunidad de los hombres, en su vida en común, que es la sociedad. El Papa en el número 9 hace una advertencia que es interesante también y que hay que tener en cuenta, sin duda, para ser justos. Todo lo que hemos dicho hasta aquí y lo que diremos adelante debe entenderse de la masonería considerada en sí misma y como centro de todas las demás sectas unidas y consideradas con ella, pero no debe entenderse de cada uno de sus seguidores. Aquí entra el Papa, bueno, pues de alguna manera también a saber pues discernir la responsabilidad de cada persona concreta, que ya será otra cosa. Puede haber en efecto entre sus afiliados no pocas personas que, aunque culpables, en esto culpables, y culpables por haber ingresado en estas sociedades, y es una ignorancia culpable, porque se puede investigar y conocer,
Esas personas no participan, sin embargo, aunque lo han hecho de forma culpable, ¿no? Pero no participan, sin embargo, por sí mismas de los crímenes de las sectas e ignoran los últimos intentos de estas, lo que decíamos antes. A veces esas personas, incluso con buena voluntad, ¿no? Con un deseo de filantropía, con un deseo de reflexión filosófica sobre el sentido de la vida, de un crecimiento personal, ¿no? Pero totalmente naturalista, lo cual, si son cristianos, no tiene ninguna excusa, de alguna manera se adentran en la secta sin saber pues, realmente cuáles son sus propósitos. De la misma manera, entre las asociaciones unidas a la masonería, algunas tal vez no aprueban en modo alguna ciertas conclusiones extremas. Podría ser, evidentemente, no es lo mismo el Gran Oriente de Francia, a lo mejor que las logias regulares inglesas, o que el rito escocés rectificado, que se considera cristiano, pero evidentemente hay diferentes también actitudes, ¿no? Y formas de posicionarse en estos propósitos que tiene la masonería, pero que evidentemente hay rasgos de errores graves a nivel filosófico que impiden que un cristiano forme parte de ninguno de estos grupos, es algo que vamos a ver que es evidente. A continuación, en el número 10, el Papa empieza un poco a entrar en eso, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la masonería? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su doctrina de base? Y empieza diciendo, cuidado, es decir, porque no es aceptable para nosotros, ya no solo por lo que la masonería ha llevado a cabo en la historia, ¿no? Por las revoluciones que ha removido desde dentro, ¿no? Por lo que ha buscado como objetivo de descristianización de las sociedades, sino porque su doctrina, su fundamento filosófico, es totalmente ajeno a la fe cristiana y enemigo de ella, ¿no? Que es el naturalismo. Que como su mismo nombre declara, dice el Papa, es que la naturaleza humana y la razón natural del hombre han de ser en todo maestras y soberanas absolutas, como hemos dicho antes. Yo estoy siguiendo ahora aquí, como veis, unos folios porque no tengo la encíclica, no tengo ningún libro de la encíclica en sí misma, pero hoy en día las encíclicas las podemos encontrar todas por internet con gran facilidad, no hace falta acumularlas, ¿no? Bien. La masonería niega toda revelación divina, no admite dogma religioso alguno, no acepta verdad alguna que no pueda ser alcanzada si no es por la razón humana. Con respecto a la religión, dice el Papa, hace mucho tiempo que se trabaja tenazmente para anular todo posible influjo del magisterio y de la autoridad de la Iglesia en el Estado. Con este fin hablan públicamente y defienden la separación total de la Iglesia y del Estado. Excluyen así de la legislación y de la administración pública el influjo saludable de la religión católica. Es decir, que consideran que la constitución total del Estado debe establecerse al margen de las enseñanzas y preceptos de la Iglesia. Todo esto lleva, dice el Papa, de alguna manera, también al indiferentismo religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque una sociedad que ya no es cristiana, que deja una libertad de cultos, ¿no? Que abre los brazos a todos aquellos que proceden de los cultos religiosos más dispares y más extraños, lo que hacen es propagar el error y crear indiferentismo religioso, la igualdad de todos los cultos, sean verdad, sean mentira, sean, pues, por decirlo así, más óptimos o sean incluso pues, más depravados. Esta es la conducta de la masonería, que por otra parte es muy sabia en sus propósitos, porque lo que propone de alguna manera es arruinar todas las religiones, singularmente la católica, equiparándolas todas, diciéndonos que son diferentes opiniones, ¿no? Que cada una pues, es una opinión más, tan válida unas como otras, ¿no? Y restando a la Iglesia Católica su condición de única verdad revelada por Dios, ¿no? Que viene a ser la verdad que puede ser el fundamento de la vida de los hombres y de las sociedades, la única verdadera. Voy a ir siguiendo ya más rápidamente porque el que quiera leer es interesante, va a encontrar fundamentos importantes para poder descubrir todo lo que es la masonería y todo lo que la Iglesia ha enseñado sobre ella. Respecto a la moral, dice aquí el Papa, no nos referimos a virtudes sobrenaturales, sino
que nos referimos incluso a las obligaciones derivadas de la moral natural. Sobrenaturales no, porque la masonería no admite ningún orden sobrenatural, ¿no? Pero incluso en lo que se refiere a las obligaciones derivadas de la moral natural, dice el Papa: un Dios creador y gobernador providente del mundo, una ley eterna que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo, un fin último del hombre muy superior a todas las realidades humanas y colocado más allá de esa transitoria vida terrena, es lo que de alguna manera da cohesión y seguridad a una sociedad que quiere fomentar estas virtudes naturales para la convivencia de sus miembros. Estas son las fuentes, ¿no?, y los principios de toda moral y de toda justicia. Si se suprimen, como pasa con el naturalismo y con la masonería, la ciencia moral y el derecho quedan destituidos de esta manera de cualquier fundamento y defensa, ¿no? Y son mudables, ¿eh? Como no hay una verdad, hoy pues esta verdad es la que rige la sociedad, y esta moral es la que rige la sociedad, pero pasado mañana puede cambiar totalmente por decisión de una ley puramente positiva, ¿no?, y decidida por los hombres en cualquier momento. En efecto, la única moral que reconoce la familia masónica y en la que según ella ha de ser educada la juventud es la llamada moral cívica, independiente y libre, es decir, una moral que excluya toda idea religiosa y toda verdad firme, en definitiva. Hay que partir que la negación del pecado original, que evidentemente está en la base de todos estos errores, aquel primer pecado de la humanidad, y juzgar que el hombre tiene libre albedrío y no está debilitado por este pecado, le lleva pues a creer, en efecto, que la razón humana es capaz de alcanzar la verdad plena, ¿no?, cosa que, por decirlo así, la misma experiencia nuestra nos demuestra lo falible que es la razón humana, ¿no? Pero basados en este convencimiento, ¿no?, casi blasfemo, ¿no?, casi sacrílego de pensar que la razón humana es la última instancia de verdad, pues fundamentan todo lo que es la ley o todo lo que es, en definitiva, el gobierno de las personas y de los pueblos, ¿no?, con las consecuencias que esto tiene. Familia y educación. A esto se dedica también en el capítulo 14 el Papa, ¿no?, y habla de la sociedad doméstica, y dice que reduce el matrimonio, el concepto masónico pues de la sociedad, reduce el matrimonio a la categoría jurídica de los contratos estrictamente, ¿no? Puede rescindirse, evidentemente, ¿no?, legalmente, a voluntad de los contrayentes, y la autoridad civil tiene poder sobre el vínculo matrimonial. Viene a decir el Papa que este error gravísimo tendrá consecuencias, como hemos visto, ¿no? Aquí todavía no existía el divorcio. Hoy en día sabemos lo que ha supuesto, ¿no?, de destrucción de familias y de circunstancias dolorosísimas para todos los miembros de la comunidad familiar. En la educación de los hijos no hay que enseñarles cosa alguna como cierta y determinada en materia de religión. Que cada uno al llegar a la adolescencia escoja lo que quiera, dice el Papa que esta es la opinión de la masonería, ¿no?, esta concepción laica de la enseñanza, como si a los niños desde pequeños no se les pudiese enseñar absolutamente nada, ¿no? Como a un niño no habría que llevarlo al colegio porque no le gusta, ¿no?, cuando sea mayor que vaya al colegio, pues no. Es decir, en materia de religión esto ha de ser así, pero en cambio al niño en otras materias pues se le transmiten evidentemente conocimientos y verdades, ¿no?, que el niño acepta porque es la riqueza pasada que recibe de sus padres, de sus antepasados, y de la sociedad en la que nace, ¿no?, de la tradición. Debe ser así. En materia de educación y enseñanza no permiten la menor intervención y vigilancia de los ministros de la Iglesia. La educación de los jóvenes ha de estar en manos de los laicos. Y al formar los corazones infantiles, nada se diga de los grandes y sagrados deberes que unen al hombre con Dios. Es este concepto de la escuela laica que hoy en día pues oímos hablar también tanto. ¿Cómo desenmascarar a la masonería? ¿Cómo actuar contra ella desde dentro de la Iglesia? Primero, arrancar a los masones su máscara,
que los pueblos aprendan por medio de vuestros sermones y pastorales, escritas con este fin, las arteras maniobras de estas sociedades, que descubran por medio de la enseñanza de la Iglesia, de los pastores, ¿no?, de los obispos, de los sacerdotes, qué es la masonería. Segundo, que en los escritos y en los sermones, esto es muy importante, muy interesante, se expliquen oportunamente los principios fundamentales de la filosofía cristiana. El objetivo de estas exposiciones es sanar los entendimientos por medio de la instrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la filosofía, por decirlo así, masónica, liberal, ¿no?, ya se ha introducido en la mente de muchas personas de forma artera, ¿eh? ¿Por qué? Porque esas personas no tenían un fundamento filosófico firme. No conocían, vamos, ni siquiera en no pocas ocasiones la doctrina cristiana, ¿no? Y hay muchos cristianos contaminados ya, por decirlo así, de esta forma de pensar que ya ha invadido totalmente la sociedad. Después la creación de gremios de trabajadores, dice, o bien también la educación, sobre todo, de la juventud en los principios fundamentales. Acaba el Papa pidiendo evidentemente la intercesión de San Miguel y también de San José, de la Santísima Virgen y de los apóstoles Pedro y Pablo. Que el Señor nos conceda utilizar estos medios, ¿no? Yo creo que si alguien necesita saber algo sobre la masonería, ir a las fuentes más importantes sobre la relación de la Iglesia con la masonería, ha de coger la Humanum Genus y ha de leerla. Forma un total de unos 12 folios, 12-15 folios, que se leen rápidamente y que creo que pueden ser muy interesantes para nuestro conocimiento sobre el tema.